con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenido a este nuevo capítulo, nueva edición de La Mesa, esta coproducción semanal del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tenemos hoy día un invitado distinguido, Ministro de Economía, don Luis Felipe Céspedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El tema no tengo que explicarlo mucho, la economía. La semana pasada tuvimos los últimos datos del IMASEC que apuntan que, como se venía prediciendo, que el tercer trimestre ha sido hasta el momento el de menor crecimiento. Hubo bastantes datos que preocupan, las cifras fueron un poco menor de lo anticipado. El gobierno también anunció una serie de medidas dentro de este programa de la agenda público-privada y también para reactivar la inversión, incluyendo una nueva línea del metro, un plan de inversión de recapitalizar el Banco Estado. Pero el tema sigue crispado, ¿no? Desde el punto de vista de los empresarios dicen que quieren más datos concretos y por eso tenemos acá al Ministro de Economía que primero que nos diga, empecemos del punto de macro. ¿Cómo ven ustedes el estado de la economía? Bueno, nosotros tenemos una economía que ha experimentado un crecimiento por debajo de lo que es su crecimiento potencial. Y por lo tanto, lo que corresponde en esos casos es que cuando las economías pueden darle un impulso a su economía, los países pueden darle un impulso a sus economías, lo hagan. Chile es una economía sana, Chile es una economía que tiene una política monetaria disponible para darle un impulso monetario a la demanda agregada. Y el Banco Central lo ha venido haciendo, ha venido disminuyendo las tasas de interés. Tenemos por otro lado una política fiscal sana y cuando un país tiene una política fiscal sana lo que puede hacer es darle un impulso a través de un mayor gasto público, a través de una inversión, a través de una mayor inversión pública. Y eso es lo que se ha hecho precisamente en lo que han sido los planes anunciados para este año, como también en los planes anunciados para el presupuesto del año 2015, en donde vamos a tener una expansión importante del gasto público y en particular un incremento muy significativo en la inversión pública que es muy reactivadora, porque sabemos que tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Así que como país estamos enfrentando este periodo de menor crecimiento con todo el instrumental que tenemos disponible, instrumental que va a generarle ese impulso adicional a la economía. ¿Por qué sigue crispado? Lo hablamos antes de empezar la entrevista, nosotros tanto los comentarios de la semana pasada en la cena anual de los empresarios, la SOFOFA, hablando en ON y hablando en OFF, empresarios dicen, la verdad que nosotros cuando nos reunimos con el gobierno escuchamos cosas que apuntan a esta agenda público-privada, pero todavía cuestionamos en los hechos no lo que realmente el gobierno quiere hacer y por eso sigue. Al mismo tiempo tenemos por el otro lado la evidencia en las últimas 3 semanas de que desde afuera no existe tal preocupación. Tenemos la inversión de Unión Fenosa de gastarse 3.300 millones de dólares en CGE. En 4 días, 4 empresas chilenas colocaron récord de bonos a una tasa muy muy baja, habían factores que no son lo interno, y viene una de las grandes administradoras de fondos del mundo a comprarse la mitad de AFP Habitat. ¿Por qué? Yo sé que es un tema más político, pero igual me gustaría saber su opinión. ¿Por qué hay un poco una dicotomía de lo que ve el sector privado acá y las críticas que se crispan y lo que ven de afuera? Bueno, yo creo que partir por el último punto creo que es central. Cuando uno va fuera de Chile, cuando uno habla con inversionistas que están invirtiendo en Chile, lo que dicen es que Chile es un país seguro, Chile es un país confiable, Chile es un país que tiene todas las condiciones para materializar inversión de largo plazo en el país. Y eso, tal como tú lo decías, es lo que hemos estado viendo. O sea, esas condiciones que los inversionistas extranjeros buscan en los países, Chile las cumple. Y Chile por eso es un país atractivo para la inversión extranjera. Y creo que eso habla de la fortaleza de nuestra economía, habla de la fortaleza de nuestro país y esa es la forma como debiéramos construir hacia adelante. Creo que hemos tenido una discusión respecto a temas que son importantes. Tuvimos una discusión tributaria y en las discusiones tributarias sabemos que vamos a tener distintos puntos de vista, sabíamos que íbamos a tener unas distintas visiones respecto de los distintos instrumentos y al final de cuentas lo que hicimos, creo que fue muy positivo, fue llegar a un acuerdo transversal. La reforma tributaria fue aprobada transversalmente en el Congreso y creo que esa es la forma de construir buenas políticas que tengan una perspectiva de mediano largo plazo. Y creo que esa es la forma de establecer confianza, de establecer un trabajo conjunto. Acá Chile
creo que está enfrentando los desafíos que tiene que enfrentar el país. Cuando uno mira cuáles son, por ejemplo, en las clasificaciones de riesgo, cuando se dice cuáles son los desafíos del país, hay dos. Dice, diversificar su economía. Un primer desafío que surge inmediatamente en los análisis de los clasificadores de riesgo, es decir, que esta es una economía que está muy sujeta a lo que son los precios de los commodities. Una economía más diversificada le daría más estabilidad al país. Y el otro, el enfrentar sus desigualdades. Y cuando hablamos de enfrentar las desigualdades, estamos hablando de implementar políticas que efectivamente reduzcan esos niveles de desigualdad, generen más oportunidades, y en eso una reforma educacional es fundamental, y es una reforma, de nuevo, en una perspectiva de mediano a largo plazo. O sea, es un país que enfrenta sus desafíos con una perspectiva de mediano a largo plazo, o sea, con una perspectiva de darle estabilidad al país. Creo que esa es la forma de construir. ¿Y usted, ministro, cuando se reúne, porque yo imagino, lo entiendo, usted se reúne tanto en reuniones un poco más privadas como también públicas con el sector empresarial, y usted le plantea, no el argumento que acaba de plantear, ¿cuál es la respuesta de ellos? Bueno, yo creo que acá ha habido una discusión en el país respecto de lo que son las reformas, de lo que son las iniciativas que estamos llevando desde el punto de vista del gobierno. Pero esas reformas, de nuevo, apuntan ¿a qué? A generar un país de más oportunidades, un país más próspero. Si cuando hablamos, y los inversionistas extranjeros lo entienden muy bien, cuando hablamos de disminuir la desigualdad del ingreso, estamos hablando de generar una economía más estable. Cuando hablamos de la forma, a través de una reforma educacional, estamos hablando de generar más capital humano, y por lo tanto la posibilidad de que nuestro país se transforme en un país, por ejemplo, exportador de conocimiento, que el tipo de bienes que se produzcan en el país, de tipo de bienes y servicios que seamos capaces de producir, agreguen más conocimiento, más valor agregado. O sea, reformas que tienen una perspectiva de mediano a largo plazo, que tienden a entregarle más estabilidad al país y por lo tanto hacerlo un país más atractivo. Creo que esa es la mirada en la cual tenemos que construir, y creo que existe un tremendo espacio para construir sobre eso. Ahora vamos un poco más al rol de su ministerio, que el gobierno le ha dado un rol bastante importante en implementar algunas de estas medidas para reactivar la economía. ¿Cuáles son las más importantes y las que podrían tener un impacto más rápido en reactivar y generar lo que el gobierno ha dicho, lo que la mayoría de los analistas concuerdan, de que el próximo año se va a crecer más de lo que se creció este año? Quizás no necesariamente el 3.6%, que es lo que apunta el gobierno, pero que sí, absolutamente el crecimiento se va a retomar. De estas medidas en las que ustedes están metidos, ¿cuáles son las más importantes y cómo se van a implementar? Bueno, acá tenemos diversos desafíos. Desde un punto de vista, hemos dicho, tenemos el plan de reforzamiento de la inversión para los últimos 4 meses del año que anunció la presidenta a principios de septiembre, y ahí hubo una serie de medidas que apuntaban a fortalecer los recursos para los emprendedores, capitales semilla, los capitales abeja, de forma tal de darle esa posibilidad a nuestros emprendedores de contar con esos recursos necesarios para llevar adelante sus emprendimientos. También tuvimos planes especiales, estamos implementando planes especiales en materia de turismo, de forma tal de que esos programas sociales que reactivan a muchas zonas turísticas de nuestro país se puedan implementar en mayor volumen y de esa forma dinamizar economías locales. También estamos implementando dentro de ese plan todo lo que dice en relación con las garantías. Hemos dicho y tenemos una serie de trabajos respecto de la importancia en que esas garantías sean garantías de acceso al crédito, que no solo aseguren el acceso al crédito, sino también en mejores condiciones. Y en esa agenda, que era parte de la agenda de productividad, innovación y crecimiento, tenemos la capitalización de Banco Estado, que es una medida muy importante para poder contar con recursos necesarios para que Banco Estado le preste a las pequeñas y medianas empresas y lo haga a buenas condiciones. De hecho, el Banco Estado en las últimas semanas ha lanzado una serie de ofertas en materia de crédito hipotecario. Dijimos que con la capitalización de Banco Estado vamos a poder entregar $2.000 millones de crédito adicional en crédito hipotecario, y lo que verifican las cifras es que las tasas más convenientes del mercado las está dando Banco Estado. Entonces ahí tenemos un impulso a la compra de viviendas que tiene un efecto reactivador, porque si las constructoras, las empresas venden sus viviendas, eso significa que pueden seguir construyendo nuevas viviendas. Y hemos dicho también la necesidad de seguir entregándole crédito a las pequeñas y medianas empresas en mejores condiciones. Esa es parte de la agenda. Pero también tenemos que preocupar, y todos los planes de inversión, que sin lugar a dudas son fundamentales en la medida en que construyamos esos caminos, esos embalses, lo que nos permiten es dinamizar nuestra economía. La capitalización de Codelco también apunta en la misma dirección, que Codelco cuente con los recursos necesarios para llevar adelante esas inversiones en los nuevos yacimientos, y todo eso, de nuevo, es una inversión que dinamiza la economía. Ahora,
Yo creo que también es muy importante el no perder de vista que tenemos desafíos como país que van más allá de la reactivación económica. Ciertamente la productividad es la que normalmente... Productividad es una central. Y cuando hablamos de productividad, hablamos de infraestructura. Porque para aumentar la productividad del sector privado tenemos la infraestructura es fundamental y ahí hemos hecho una serie de anuncios en materia de infraestructura por una agenda muy significativa de recursos para generar esas condiciones para una mayor inversión privada. Entonces tú me preguntabas antes cuáles son esas condiciones gatillantes para mejorar y cambiar las perspectivas de crecimiento de nuestro país. Creo que cuando uno anuncia los planes de infraestructura que hemos anunciado está generando condiciones para la inversión privada. Todos los estudios así lo demuestran. La infraestructura es complementaria a la inversión privada, rentabiliza la inversión privada. Por lo tanto, ahí tienes una acción concreta para fortalecer la inversión privada. Y tenemos adicionalmente en materia de reforma educacional, yo creo que hay que también tomar en cuenta esa dimensión tan importante de la reforma educacional si queremos ser un país que se diversifique. Y la experiencia de los países desarrollados es clara. No hay país que haya pasado de ser un país de ingresos medios a un país desarrollado sin diversificar su economía, sin agregar conocimiento, sin invertir más en innovación. Tenemos que hacerlo. Y para eso, capital humano es fundamental. Y capital humano que de todos los sectores de nuestro país, no solo de los sectores de alto ingreso, queremos que las oportunidades se entreguen a todos los sectores de nuestro país. ¿A usted le ha sorprendido que esto, lo que usted está explicando ahora y lo que hablamos un poquito antes, que se haya politizado tanto como ha sido? Porque, por ejemplo, la semana pasada, nuevamente, la columnista neoconservadora escribió en el Wall Street Journal cosas duras. El Financial Times hace 2 semanas sacó un poco de contexto esta entrevista con el ministro de Hacienda, que también dijo el Chile nuevo mediocre. El Financial Times sacó un artículo de el fin del ciclo de los commodities y que Chile lo está haciendo mal. Y claro, y acá el empresario usa eso como otra arma y dice, ven, nosotros somos los únicos que lo decimos, pero como lo dijimos anteriormente, la gente que tiene plata, los inversionistas extranjeros, no van con eso. Yo sé que es un poco política, pero ¿le ha sorprendido que el argumento que usted está planteando se haya politizado tanto? Bueno, yo creo que al final, cuando uno mira los datos concretos, como decías tú, cuando miramos quiénes son efectivamente los que están invirtiendo, los que están tomando decisiones de inversión, lo que vemos es que la confianza en Chile permanece inalterada. De hecho, creo que al menos de las discusiones que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido con inversionistas en Alemania, en España, en Inglaterra, lo que hay es un reconocimiento de Chile, un país que enfrenta lo que son sus desafíos. Y eso creo que se demuestra en lo que es la confianza que han manifestado los inversionistas extranjeros en seguir invirtiendo a Chile. Y creo que la discusión local muchas veces no toma la perspectiva necesaria para que efectivamente nos demos cuenta de que acá como país tenemos un tremendo desafío, que es el desafío de generar más oportunidades para todos y de esa forma construir un país más estable. Creo que en la medida en que seamos capaces de sentarnos y discutir con nuestros distintos puntos de vista respecto de estos desafíos, creo que como país tenemos una tremenda posibilidad y creo que ese es el desafío. El desafío acá es ser capaces de establecer un diálogo constructivo sobre aquellos desafíos que tiene nuestro país. Y creo que ha sido muy claro que los desafíos son el generar una economía, un país más inclusivo, y eso incluye una economía más inclusiva, una economía en donde el talento pueda surgir de todos los niveles de nuestra sociedad, en donde apuntemos a generar más diversificación de nuestra economía, en donde el emprendimiento no esté restringido a los recursos familiares que yo tenga, sino a la buena idea que yo pueda desarrollar, al nuevo plan, a la innovación que quiera generar. Yo le voy a hacer una pregunta que me dijo una fuente mía que maneja uno de los grandes grupos económicos de acá. Cuando yo le conté que lo iba a entrevistar, y me dijo, mire, pregúntale. Usted se ha reunido con él en diferentes ocasiones. Me dice, para nosotros y para los grandes grupos, las reformas en sí no van a hacer la diferencia si invertimos 100 millones de dólares en un proyecto o no. Más allá de que nos puedan gustar o no, a los márgenes hay un debate, una discusión, se politiza, pero salvo que, no sé, mañana empiecen a nacionalizar la banca, a hacer el cobre, ¿no? Que obviamente ese tipo de reformas, claro, cambian todo, pero el tipo que a nosotros, y él dice, nosotros hablamos con otros grandes grupos, el problema más grande es el problema de la falta de certeza a nivel legal de hacer proyectos. Dice que el mensaje a través de los empresarios cuando se paró el morro, que es una cosa que ya había sido aprobada incluso por la Corte Suprema, dice, porque eso, ¿qué certeza? Si la Corte Suprema aprobó algo y después igual por otro lado se puede parar.
¿qué puede hacer el gobierno? Porque claro, el Poder Judicial es independiente, pero me decía, eso para nosotros es mucho más preocupante que el debate de la reforma del día a día. Bueno, acá lo que yo creo que hay es que es un país que ha avanzado, que tiene una serie que empieza a enfrentar nuevos desafíos. Yo creo que eso es natural. Pero de nuevo, yo creo que es importante tomar perspectiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma tributaria, estamos hablando de un país que está incrementando su carga tributaria en 3 puntos del PIB. Pero estamos pasando de una carga tributaria de 18,5% del PIB a una carga tributaria de 21,5% del PIB. O sea, cuando hablamos con los inversionistas extranjeros, esas son cargas tributarias que están por debajo de lo que son los promedios hoy día de los países de la OCDE. O sea, no es una carga tributaria que nadie podría decir, es una carga tributaria que va a frenar la inversión. O sea, creo que, de nuevo, y es una carga tributaria que va a ser implementada de manera gradual. Entonces, de nuevo uno vuelve a la necesidad de tomar perspectiva. En el caso que tú mencionabas, hay un poder judicial que es independiente del gobierno que toma una decisión. Y lo que corresponde acá, ¿qué es lo que es? Generar todas aquellas medidas que nos permitan hacer y que el funcionamiento del sector público sea cada vez mejor, por ejemplo, en materia de agilización de inversiones. Y eso es lo que hemos anunciado, la presidenta anunció hace unos días atrás, un plan concreto de cómo podemos gestionar de mejor forma los distintos servicios que se ven involucrados en todos los procesos de entrega de permisos para la materialización de inversiones. Y ahí hay que colocar más recursos, hay que tener una mejor gestión, cumpliendo todos los requerimientos que la ley establece, tener una mejor gestión y también realizar aquellos ajustes normativos que nos permitan darle celeridad a los trámites. Y también sabemos que muchas veces pasamos más tiempo del que debiésemos pasar buscando la obtención de un permiso cuando se cumple con todas las características. Y eso, de nuevo, se enfrenta ¿cómo? Generando esa institucionalidad, generando los recursos necesarios para que exista una institucionalidad. Pero existiendo esa institucionalidad se tienen que respetar todas aquellas, todo lo que la ley establece son requerimientos para la materialización de inversiones. Y creo que eso es algo natural que los países cuando los países van desarrollándose, van enfrentando necesidades de ir perfeccionando su institucionalidad, de ir potenciando su institucionalidad. Y creo que eso es algo que ocurre y es algo sano que ocurra, porque demuestra que hemos ido avanzando como país. Muchas gracias. Ahora vamos al grano de la coyuntura. En general acá en el programa no hablamos mucho de cosas de la coyuntura, pero le voy a contar dos cosas que usted está en la vanguardia, está el punto, y porque es de esta agenda pública. Uno es la relación de los bancos y los cajeros. A fines de la semana pasada tomaron decisiones que van a empezar a materializarse. Y la otra pregunta que le quiero preguntar para terminar es cómo vienen las negociaciones con el sector privado y con el Congreso con el tema de este nuevo CERNAC y las nuevas facultades. Primero, lo de la banca y los cajeros, que tuvo un par de semanas que fue como un tema bastante caliente, ahora se pacificó y ustedes a fin de la semana pasada tomaron ciertas decisiones con la banca. Bueno, acá lo que tenemos es que lo que se ha verificado es una disminución muy significativa en el número de cajeros disponibles. El superintendente de bancos entrega cifras, caía una disminución desde 9.300 cajeros disponibles a 8.000 cajeros disponibles y adicionalmente una disminución en el tiempo en que esos cajeros tenían efectivamente, entregaban efectivo a los usuarios. Y eso ha generado una disminución significativa en la calidad del servicio para los usuarios de estos servicios. Y eso es algo que, de hecho, la semana pasada corroboraron los propios bancos al señalar de que habíamos tenido y habíamos experimentado una disminución muy significativa en la calidad del servicio de los cajeros automáticos. Frente a eso, lo que corresponde es que se tomen acciones para lograr una entrega, un servicio de calidad a los consumidores. Recordemos acá que acá hay un contrato entre un usuario del banco y su banco respecto a la calidad de la entrega de un servicio por el cual los consumidores están pagando. Una comisión. Una comisión que pagan para que efectivamente se les entregue ese servicio. Y lo que corresponde es que los bancos entreguen ese servicio a un nivel de calidad. Y lo que el CERNAC anunció la semana pasada es que va a llamar una mediación colectiva a los bancos para que efectivamente se materialicen acciones que permitan entregar un servicio de calidad a los usuarios de los bancos. Y queremos que ¿van a dar requerimientos de estándar mínimo? Bueno, acá lo que se va a establecer en esa mediación que va a realizar el CERNAC con los bancos es la entrega de un servicio de calidad. Y eso es lo que tiene que ocurrir acá, que los bancos propongan soluciones, propongan acciones concretas
para mejorar la calidad del servicio al cual nuevamente ellos se comprometieron a entregar a los consumidores. Y creo que aquí también es importante relacionar esto con lo que es las facultades del CERNAC. Nosotros claro, creemos... ahí le han pegado desde su propia coalición, el sector privado, los consumidores, todos le han encontrado un pero a las propuestas. Bueno, nosotros lo cierto es que avanzamos en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de manera, creo, muy importante. Logramos en la gran mayoría de los artículos lograr una aprobación casi unánime de todos los articulados. Entonces creo que ahí logramos... Hay un montón de indicaciones. Hubo un montón de indicaciones. ¿Qué es lo que corresponde? O sea, acá lo que corresponde en esto es que vayamos al Congreso, presentemos nuestro proyecto y veamos en una discusión parlamentaria, en la discusión con los parlamentarios, los espacios para mejorar el proyecto. De hecho, creo que el proyecto ha salido fortalecido de esta discusión parlamentaria. Tenemos un CERNAC que va a tener una capacidad fiscalizadora, va a tener un CERNAC que va a tener una capacidad de sancionar las conductas en contra. Esa es una de las críticas que más grandes le hacen, ¿no? De que va a tener el doble rol de fiscalizar y de juzgar. Bueno, acá no tenemos nada distinto a lo que es, por ejemplo, las atribuciones que hoy día tiene la superintendencia. Y lo que hemos hecho en la discusión parlamentaria es asegurar y generar todos aquellos controles que nos permitan estar muy seguros de que esa institucionalidad de CERNAC va a ser una institucionalidad seria, que le dé a todas las partes involucradas la seguridad de que van a ser tratados de manera justa, pero aquí efectivamente tenemos que tener nivelar la cancha entre consumidores y proveedores. O sea, hasta el momento lo que tenemos es una cancha muy dispareja, en donde los consumidores cuando tienen un problema con un proveedor pueden recurrir al CERNAC, pero el CERNAC solamente tiene la atribución hoy día de poner esos antecedentes a los proveedores, entregarle esos antecedentes a los proveedores, y los proveedores en algunos casos ni siquiera responden a esos requerimientos por parte del CERNAC. En 40% de los reclamos no hay respuesta, o la respuesta no va en pro de los consumidores. Y creemos que acá lo que tenemos que hacer es generar una institucionalidad de nuevo que permita darle al CERNAC las atribuciones para poder sancionar conductas en contra de los derechos de los consumidores. Y recordemos que esos derechos de los consumidores están establecidos por ley. O sea, esta es una institucionalidad que va a hacer valer por derechos que hoy día están consagrados en la ley. ¿Va a incluir el tema del acuerdo tácito? ¿No? Bueno, nosotros en esa materia hemos dicho que la ley lo que establece es que frente a un contrato vigente, para poder hacer una modificación de los contratos vigentes, lo que ocurre es que los proveedores tienen que obtener el consentimiento inequívoco por parte de los consumidores. Eso es lo que la ley establece hoy. Y no hay ningún cambio. Bueno, nosotros pusimos a consulta pública un reglamento que establecía los medios a través de los cuales los bancos pueden obtener ese consentimiento inequívoco por parte de los consumidores, y nosotros vamos a entregar ese instrumental a los proveedores financieros. ¿Cuándo más o menos se crea? ¿Antes de fin de año? Sí, antes de fin de año, sí. Bueno, tengo que pararlo ahí, habrían 20 minutos más, pero después me retan. Que tiene que ser on time y siempre me paso. Muchas gracias, ministro, por haber venido. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa, esta coproducción semanal que hace el Mostrador Mercados con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy, ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Será hasta la próxima. Recuerden de seguirnos por Twitter. Las preguntas las pueden poner también por Facebook y será hasta la próxima. Muchas gracias, ministro, por haber venido. Muchas gracias por la invitación.